Hola, ¿qué tal chicos? Tengan ustedes muy buenas noches. Espero que estén bien. Hoy día vamos a ver un tema muy interesante y es que en esta semana, la semana 5, vamos a ver un repaso de todo lo que ya hemos visto en toda este ciclo escolar, que comprende la semana 1 con los géneros literarios eh, épico y lírico, géneros literarios 2 que comprende género narrativo, género dramático y didáctico, y posterior a eso veremos especies literarias, tanto épicas, líricas, como narrativas, dramáticas y didácticas, que era lo que hemos visto la semana que pasó. ¿Sí? Entonces, sin más, vamos a comenzar. Primero, para decirles que voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la literatura, los aspectos generales, como que pues la literatura es un arte, incluso algunos piensan que es una ciencia, pero yo digo que es un arte, el arte de la palabra hablada o escrita, en el sentido que manipula el lenguaje, manipula las palabras, toma las más bellas para justamente crear obras de arte, alcanzando o en el intento de alcanzar la perfección, ¿no? Eso sería la literatura. Entonces, el arte de manipular las palabras, capturar la belleza de esas palabras con la intención de crear obras de arte alcanzando la perfección. Ya desde tiempos antiguos hemos visto que el hombre ha intentado siempre comunicarse y lo ha hecho a través de ruidos, golpes, pero si hay algunos que todavía tenemos evidencia de cómo ellos han intentado comunicarse, son justamente las pinturas o registros tales como tallados en madera, no en piedra, las pinturas rupestres, o también perforaciones en caparazones y demás soportes que ellos tenían a la mano en ese tiempo, ¿no? En la edad de piedra, posteriormente en la edad de los metales. La primera clasificación que tenemos de la literatura la hace el filósofo griego Aristóteles y toma como referencia el género lírico, que son aquellas expresiones, ¿no? En la que el autor plasma sus sentimientos, abre el alma dentro de un cántico, ¿no? Acompañado siempre de una lira, un instrumento musical como el que están viendo en pantalla. Entonces, ellos le pusieron, al menos Aristóteles, el género lírico, por estar acompañados de una lira, por simular la realidad, como él decía, la mímesis, ¿no? Simular o tratar de emular la realidad exterior, tratar de plasmarla. El género épico también es un género que aparece como un intento de narrar, pero también en verso, porque en esa época en las narraciones se hacían con un lenguaje elevado, en verso, con rima, ¿no? Claro que ya esta se ha perdido en la traducción, pero en el momento en que aparecieron, si nosotros leemos en el idioma original, que es el griego, estas narraciones son bastante musicales. Y tenemos también el género dramático, ¿no? Que es aquel en el que se intenta representar a través de personajes la vida misma o inclusive problemas de índole muy moralizante, moralizantes en el sentido que son temas graves, ¿no? En el caso de las suplicantes, por ejemplo, ¿no? Eurípides, Medea, pero siempre con un tono eh, muy mitológico, al menos en la edad griega. Después, posteriormente, llegan dramaturgos como William Shakespeare, ¿no? Que ellos después transforman el género dramático y lo hacen mucho más destinado al teatro, ser un arte, ¿no? Un arte actuado. Y posteriormente también se incluyen en esta lista el género dramático y el género didáctico. Rápidamente, el género épico pues es
un cántico. Normalmente es una narración épica, también conocida, ¿no? En el que el lenguaje es elevado y trata de exaltar la figura de un héroe. Exalta la figura de un héroe, ya sea por sus características físicas o ya sea por sus virtudes. Las virtudes que ellos consideraban modelo son eh, el amor a la patria, ¿verdad? La valentía, el amor al arte, la belleza, si hablamos de físicas, la fuerza, y en espirituales pues la fortaleza, la valentía, ser belicoso, ¿no? Dado para la guerra. Es el antecesor del género narrativo, la épica, y aquí tenemos algunas características que ya habíamos repasado, ¿no? Habíamos visto, pero hoy vamos a repasar. Predomina la objetividad sobre la subjetividad, hace alusión al tiempo pasado, porque pues es la historia de ellos. Obviamente con adiciones, con elementos ficticios propios de la mitología, que es el que se transmitía de generación en generación. Tienen como personajes normales, normalmente utilizan dioses, semidioses, ¿no? Y seres mitológicos. Se funde el mito con la realidad, usa abundantes descripciones, epítetos y es presentado en verso. En el género lírico tiene una intención de cantar, ¿no? Tiene una intención de cantar. Ahora, también vamos a ver las especies épicas, el poema épico, la epopeya, el cantar de gesta en esta semana. Vamos a dividir la semana en dos, vamos a ver todo lo que es géneros y después vamos a ver todo lo que es especies literarias. ¿Sí? La segunda parte, como tenemos 2 días, vamos a ver una parte y después la otra parte en el siguiente día. Como les decía, utiliza como instrumento la lira para acompañar estas composiciones. Normalmente expresan el dolor, el vacío, la soledad, el amor, las pasiones que tienen los autores. La lírica es una manifestación del hombre, me refiero a varón o mujer, con respecto a determinada circunstancia, ¿no? Depende de la circunstancia, el poeta tiene cierta tendencia a sus emociones. Por ejemplo, si estamos hablando de la muerte de un ser querido, entonces tendrá un sentimiento que predomine por encima de otros, ¿no? Como el amor, ¿no? En este caso, predominaría el lamento, el dolor, el sufrimiento, ¿no? Y los que vamos a ver son madrigal, la égloga, el epigrama epistolar y la oda en esta semana. Para resumir, el madrigal es un canto al amor no correspondido, desde corte amoroso, pero de decepción amorosa más que todo, ¿no? De traición, le canta a la traición, al abandono o simplemente al rechazo, ¿no? La égloga, por otra parte, es de la vida campestre, ¿no? También tiene corte amoroso, pero menciona pastores, menciona la naturaleza. El epigrama es un poema para burlarte, ¿no? Tanto de las características físicas de alguien como de un personaje abstracto, ¿no? Lo que hace la intención es satírica, ¿no? Burlarte. El epistolar es cuando el poema tiene un destinatario, ¿no? Él tiene un nombre propio dentro del poema, normalmente al principio, al que va dirigida la poesía. Oda es para alabar, es un poema de alabanza, de loor, ¿no? E intenta exaltar las características de algún objeto, ser, cosa, ¿no? Persona, animal, ¿no? Puede ser tu mascota. En caso de objeto puede ser hasta un par de zapatos, un par de aretes, tus zapatillas favoritas. En caso de una persona puede ser tu madre, tu padre, tu abuelo, tu tío, tu tía, tu amigo, tu mejor amigo, ¿no? Etcétera. Y en caso de la elegía, que es como nace en realidad la lírica, tiene cabida aquí el dolor. Es un poema al dolor. Es un poema del sufrimiento humano. Eh, para representarlo podemos ver esta imagen, ¿no? Eh, el vacío, la soledad que sientes, pues, que estás en un
en un lugar donde estás aislado, ¿verdad? Como en este caso hay un cubo, ¿verdad? Alrededor de este hombre que está gritando. Entonces la elegía es un canto al dolor, ¿no? Bien, después vamos a ver el género narrativo, dramático y didáctico con sus respectivas especies, ¿no? El género dramático, recuerden que viene de dramas, que significa hacer, y este está pensado para ser representado, o sea, actuado por personajes que se mueven en un círculo, ¿verdad? Normalmente lo hacen con un público espectador. En pocas palabras, el teatro, ¿no? Lo que conocemos ahorita como teatro, ¿no? Hay personajes que son los actores, que los personifican y ellos llevan a cabo la obra. Aquí tenemos tres especies dramáticas. La comedia, que son hechos ligeros con final feliz, ¿no? Estos hechos ligeros suelen ser enredos, confusiones, cosas que se solucionan, ¿no? Cosas que se pueden solucionar. En cambio, la tragedia tiene temas muy graves, normalmente están vinculados a la muerte, ¿no? La tragedia tiene hechos tristes, funestos, ¿no? Y normalmente termina con la muerte de alguno de los personajes principales o también de los protagonistas, como en el caso de Romeo y Julieta. Entonces la tragedia termina en final triste, mientras que la comedia termina en final feliz. La tragedia lo hace en final triste, funesto para los protagonistas, ¿no? Y el drama es el que mezcla estas emociones. Por eso también es conocido como tragicomedia, porque mezcla tanto comedia como tragedia. Tragicomedia. Mezcla los dos y su intención es plasmar la vida misma, ¿no? Plasma la vida misma tal y como es. En el género narrativo tenemos aquí eh, que es todo texto que tiene la intención de contar algo, una historia. Este es el más importante porque si tú juntas todos los demás géneros no llegarían a ocupar la mitad de lo que se ha hecho en narración. Tiene unas características muy específicas como estar escrito en prosa, tener la intención de contar una historia, tener abundantes descripciones, técnicas narrativas, que ya vamos a ver más adelante. Hay un narrador que guía la historia, etc. Aquí tenemos el cuento, la novela y la fábula. El cuento es un relato breve. Profesor, el relato de la fábula también es breve. Sí, y voy a explicar la diferencia principal. No solamente es la brevedad, el cuento y la fábula son breves. No, diría yo que la fábula es más breve que el cuento, pero ambos son breves a comparación con la novela, ¿verdad? Porque la novela es más extensa. Pero yo creo que la principal diferencia entre el cuento y la fábula es que el cuento no tiene moraleja. En cambio, la fábula sí, tiene una intención didáctica. Es decir, que trata de enseñarte algo. Literalmente, al final del texto, al final de la historia, hay una palabra que pone ahí el autor, moraleja, que quiere decir mensaje, ¿no? Mensaje moralista. Dos puntos y entre comillas la moraleja, ¿no? Como no desprecies a los más pequeños, o tienes que respetar a tus mayores, o nunca te confíes de las circunstancias o de tus habilidades, o también no engañes, no mientas. Entonces tiene una intención moral, quiere enseñarte a ser moralmente correcto. En cambio el cuento no tiene este mensaje, ¿no? No tiene la... Además que la fábula contiene, todos sus personajes son animales, animales que hablan, que actúan como si fueran hombres, ¿no? Personifican hombres, ¿no? En cambio el cuento no. El cuento podrá tener animales que hablen, pero siempre hay un humano, siempre hay alguien que corta ese nexo, ¿no? Entre lo, lo totalmente animalesco con tratar de llevarlo a, a la realidad, ¿no?
Ahora, el cuento es breve, tiene inicio, nudo, desenlace, tal y como la fábula, y explica las diferencias. Ahora, la novela es compleja. Esa es su principal característica, que es compleja. Tiene una trama más elaborada y mucho más difícil, tal vez, de entender que el cuento y la fábula. Y, sin embargo, hay cuentos que ahorita, contemporáneos, ya del último siglo que pasó, en el siglo XX, inclusive en el XIX, hay cuentos muy sofisticados, ¿no? Pero son excepciones, no son excepcionales. La novela es compleja. Y tenemos por último el género didáctico, cuya finalidad es enseñarte algo. Profesor, la fábula también tiene intención de contarte, o, perdón, de enseñarte algo. Sí, pero la fábula es una historia, pues. Por eso está dentro de la especie narrativa. Ahora, el género didáctico es todo enseñanza, ¿no? A través de una investigación, el autor te presenta un tema y lo defiende a través de argumentos y datos. O lo ha investigado o lo ha vivido. Y la única especie pues es el ensayo, que es justamente un tratado donde se desarrolla un tema y se defiende a través de estos argumentos. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Eso es lo que vamos a ver en esta semana, semana 5. Espero que os haya gustado y que les haya ayudado a entender lo que vamos a hacer esta semana. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao.